Hola, buenas tardes. Uy, Inés, qué puntual. La invitación. ¿Qué tal? Buenas tardes a las personas que estáis incorporándoos. A ver, a ver. Ah, aquí está Inés. Buenas tardes. Hola, Merche. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Tú? Muy bien, muy bien. Preparadísima ya para leer nuestro cuento de hoy. Bueno, vamos a dar la bienvenida a las personas que van entrando. Buenas tardes a todas las personas. Eh, Hoy tenemos en nuestra sección de hemopíldoras pediátricas con Inés Merino, nuestra pediatra, nuestra hemopediatra. Tenemos un tema muy interesante y es fraternal, ¿no? El acompañamiento a las relaciones fraternales. Eh, Inés me propuso este tema como un tema interesante y realmente una vez he estado pues, mirando y poniéndome un poco al día, realmente es un tema muy, muy interesante, Inés. Así que vamos a ello. Si quieres hacer alguna introducción. Bueno, es un tema, a mí me parece interesante y además creo que, que quizás en algunos puntos desconocido lo importante que podemos ser los adultos en esta relación, en cuidar, o sea, lo importante que puede ser el que la cuidemos, el que prestemos atención en ella y el que le demos importancia a ciertas cosas, porque sí que tiene un impacto a futuro, Uh -huh. tanto en la relación entre hermanos cuando estos sean mayores, como bueno, que es como un laboratorio de aprendizaje Total. realmente. Tenemos la posibilidad de ya relacionarnos con un par, ¿no? Con uno que es igual que nosotros, más o menos, con alguna edad de diferencia, pero más o menos, ¿no? Entonces es en mi lugar, digamos, de seguridad, mi refugio, que es casa, donde, bueno, pues más fácilmente pueden ocurrir de todo, ¿no? Todo tipo de conflictos, todo tipo de peleas, pues el que papá o mamá o la figura cuidadora que esté ahí presente sepa cómo acompañar, cómo actuar, le dé importancia, no lo ignore, no, pues tiene un impacto, tiene un impacto. Entonces el conocer este impacto puede ayudar a que, bueno, a que le demos importancia y a que lo cuidemos, ¿no? Y que lo cuidemos de la mejor manera para que luego estas relaciones, bueno, pues eso, sirvan tanto para que haya mejores relaciones de adulto como para mejores relaciones tanto entre hermanos como con compañeros, ¿no? Pero me gustaría apuntar a esto que dices, que no solamente, o sea, tú lo has dicho muy bien, es como un laboratorio, ¿no? Es un laboratorio en lo social y es un laboratorio en lo personal. O sea, además es esa primera relación eh, de amistad, de acompañamiento, de enemistad. Es un momento en el que nosotros ponemos a prueba absolutamente todo, ¿no? Todo lo que nos vamos a encontrar en la calle, pero en un ámbito de confianza, ¿no? Y por eso muchas veces, por eso me ha parecido tan interesante el tema, porque con el nombre de ese ámbito de confianza parece como que no pasa nada. Y estas cosas que pasan, si las cuidamos, si las tratamos con, bueno, pues con la importancia que se merecen y que tienen, pues podemos evitar muchos problemas a futuro, ¿no? Problemas en lo personal, sobre todo en lo personal. Porque primero yo creo que, como tú decías, me ha gustado mucho eso que has introducido como que es un laboratorio, es el primer lugar en el que ponemos en común eh, cosas tan importantes como nuestro propio autoestima, ¿no? Nuestro propio, cómo nos sentimos nosotros, ¿no? Cómo vivimos las relaciones, cómo nos enfrentamos a las relaciones con nuestros padres, a nuestro propio yo, a cómo nos aceptamos a nosotros mismos. Cómo queda todo eso también tiene mucho que ver con esa relación bueno, que vamos a tratar en el día de hoy. ¿Sí? Claro. Y además, lo que tú decías, ¿no? Con esa, al ser ese lugar de refugio, de seguridad, digamos, las emociones van a estar como a flor de piel en el sentido que no va a haber filtro, es decir, voy a ser yo tal como soy con mi emoción, ¿no? Entonces vamos a pasar
del odio al amor, a todas las emociones en extremos, ¿no? Todo como muy en extremo, pues porque no tengo que filtrar nada, ¿no? No estoy en estoy en ese ambiente de seguridad. Entonces, es interesante pues que me acompañen justamente en estos momentos para yo verme, yo conocerme y también para aprender a relacionarme con ese otro, ¿no? Entonces, bueno, pues es que es una oportunidad, al final creo que es una oportunidad. Me ha gustado mucho esa expresión que has hecho de un laboratorio. Es que es tal cual, me ha gustado. Bueno, me lo apunto. Así, no sé si te apetece empezar con el cuento de hoy, Sí, que nos da como sí, sí, mucho juego, sí. ¿no? El cuento se llama Mediano, es de Susana Isern y vamos a por ella. Es muy simple, pero creo que es interesante. Había nacido el segundo de 3 hermanos. No era grande, pero tampoco pequeño. Ni fuerte ni flojo, ni alto ni bajo, ni mucho ni poco. Era el mediano. Todo lo que le rodeaba estaba hecho a su medida. Tenía una bicicleta mediana, un paraguas mediano, ropa mediana y jugaba con coches medianos. Cuando salía a pescar junto a sus hermanos con su caña mediana, conseguía pescar el pez más mediano del lago que metía rápidamente en su cesta de tamaño medio. Una vez en casa, sus padres cocinaban los peces. Él se comía el suyo en un plato mediano, a bocados medianos, acompañado con medio vaso de agua. Y después de la cena, se acostaba en su cama mediano y contaba estrellas, todas ellas medianas. Siempre se dormía antes que su hermano mayor y después que el pequeño. Muchas tardes, su padre salía con el hermano mayor a buscar nueces y almendras, mientras que su madre dormía la siesta con el pequeño. Y entonces él leía un cuento, uno más bien mediano, como este. A veces se ponía triste, aunque ni mucho ni poco. Sus lágrimas medianas eran del tamaño de las hormigas, ni diminutas como una pulga, ni grandotas como una avispa. Estaba medianamente triste, sí, pero no se atrevía a decir el motivo, ni muy alto ni muy bajo. Solo le susurraba al viento: «Yo no quiero ser mediano». Una mañana, cuando él y sus hermanos despertaron, su madre los llamó desde la cama. «Vuestro padre y yo estamos enfermos. Necesitamos que vayáis a buscar corteza de sauce», dijo entre estornudos. «Pero el sauce está en la cima de la montaña y seguro que es muy alto», suspiró él, medio preocupado. «Sé que podéis hacerlo», les animó su padre. Se calzaron las botas, cogieron sus mochilas y se adentraron en el bosque en dirección a la montaña. Tras varias horas de trayecto, les detuvo un río parcialmente congelado. Les impedía seguir por su camino. Solo podían cruzarlo saltando desde la orilla hasta la placa de hielo unida al otro extremo. «Saltaré hasta el hielo y patinaré», planeó el mayor. De una zancada enorme alcanzó la zona congelada, pero era tan pesado que el hielo se rompió y acabó en el agua.
Será mejor que lo intente yo. Soy mucho más ligero, dijo el menor. El pequeño cogió carrerilla y saltó, pero sus piernas eran tan chiquititas que no alcanzó el hielo. Se hundió en el agua y tuvo que ser rescatado por sus hermanos. Tendrás que intentarlo tú, le pidieron sus hermanos, que empapados tiritaban de frío. Pero la distancia hasta el hielo es muy grande y la capa congelada muy fina. Ay, si por lo menos fueran medianas, respondió a media voz. Entonces, aunque estaba medianamente convencido, cerró sus ojos medianos y con sus piernas medianas saltó. Su salto mediano fue suficiente para alcanzar el hielo y como su peso solo era mediano, no lo rompió. Enderezó sus pies medianos, extendió sus brazos medianos y se deslizó hasta la orilla. Por increíble que pudiera parecer, lo había conseguido. Sin ayuda, por mediano, miró atrás. Sus hermanos se despedían de él desde el otro lado del río. Debía seguir solo. Pero por primera vez no le importó. Anduvo hasta el pie de la inmensa montaña, la más grande y alta de todas. Respiró medio hondo y comenzó a subir a media velocidad. Paso mediano a paso mediano, llegó a la cima. El sauce era tal como lo había imaginado. A su alrededor había árboles gigantes que casi le doblaban en tamaño y otros más pequeños que no le llegaban ni a las ramas. Se trataba de un árbol más bien mediano, igual que él, y sin embargo era tan especial que podía curar. En aquel momento una gran emoción lo envolvió. Cortó un trozo de corteza mediano, lo metió en su mochila mediana y paso mediano a paso mediano descendió por la montaña. En casa todos le esperaban bajo las mantas. Pese a estar enfermos, cuando lo vieron, corrieron a abrazarle. No era grande, pero tampoco pequeño. Ni fuerte ni flojo, ni alto ni bajo, ni mucho ni poco. Era el mediano. Y como mediano podía hacer todo aquello que se propusiera. Cosas grandes, medianas y pequeñas. Bravo. Colorín colorado. Súper bonito. Pues bonito, porque quería encontrar, me costó encontrarlo, ¿eh? Hay muchos, de hermanos hay la verdad que bastantes cuentos, pero quería encontrar uno de mediano, porque creo que el rol del mediano es el que tiene su cierta peculiaridad, puede tenerla, ¿eh? Es una generalidad todo esto, pero bueno, creo que es interesante que lo nombremos y este cuento creo que lo consigue nombrar bastante bien. Sí, además hay una parte del cuento en la que, bueno, no sé, ¿eh? Yo desde el desconocimiento lo nombro, ¿no? Es la sensación que me ha dado, ¿no? Pero es la primera vez que él se siente solo, ¿no? Porque la madre duerme con el pequeño, el padre se va a buscar almendras con el mayor y él se queda solito. Él no sabe, estaba leyendo, me parece, o hacía algo con un libro mediano también, ¿no? Y luego inmediatamente aparece el sentimiento de la pena, ¿no? De la tristeza, ¿no? En la que entiendo que es justo después de esa actividad, ¿no? Como que se siente solo, ¿no? Como que cada uno tiene a su par y él está como un poco ahí. El pequeño se le protege porque es pequeño, el mayor ha generado un vínculo importante porque es el mayor, pero el mediano se ha quedado ahí un poco descolgado, ¿no? ¿A esto te referías? Sí, o sea, a una de las cosas, efectivamente, esta. Es verdad que hay como muchos factores para favorecer como padres, madres, como figuras cuidadoras, para favorecer que haya como una relación saludable entre ellos, ¿no? Y en este caso, y creo que en este caso el libro lo expresa bien, que es válido tanto para el mayor como para el mediano como para el pequeño.
Uy, tengo obras arriba, no sé si se oye mucho. Ha habido un ¿No? momento que se han oído, pero se te entiende muy bien, no te Vale, preocupes. disculpad. Pues es que consigan, uno de los factores que tenemos que cuidar mucho los adultos es que tengan, que sientan que tienen un lugar especial y que ese lugar es especial por algún motivo, efectivamente. El mayor parece que ya lo tiene por el hecho de ser mayor, aunque luego veremos que esto también tiene su aquel. El pequeñito parece que, como es el pequeñito, es al que más mimamos, ya nos suele pillar más cansados a los padres y ya es como que a veces hay pues más flexibilidad, menos límites, menos, ¿no? Y el mediano es como el que se queda cojo y efectivamente es un poco tú lo que nombrabas en la página, en la hoja esta, en la que, claro, son dos, papá y mamá, ¿no? Entonces papá se va con el mayor en este caso. Mamá se queda durmiendo con el pequeñito y que adulto se queda conmigo, ¿no? Aquí se ve bien. Papá con el mayor, el pequeñito duerme la siesta y entonces yo que me quedo solo, ¿no? Esa sensación de soledad que efectivamente los medianos pueden tener más frecuentemente en algunas situaciones, ¿no? Y entonces es cómo cuidar el que todos sientan que tienen ese lugar especial, independientemente de ser el mayor, el mediano y el pequeño. Y este cuento me gustaba porque no se va a tratar de decirlo. Ojalá sirviera, ¿no? Decir, ay, cuánto te quiere, tú eres es muy especial. Esto, pues no está mal, que lo digamos, por supuesto, y a la vez no es suficiente. Será importante que lo puedan experimentar, es decir, tienen que experimentar que realmente tienen este lugar especial. Y el cuento lo expresa muy bien a través de esta aventura, ¿no? Que es metafórica al final, en la que él se siente capaz de resolver un problema que tiene la familia, ¿no? Entonces, fíjate qué importante al final es que como padres, madres, fomentemos esa autonomía y que cada uno a su nivel tenga esa autonomía, que cada uno a su nivel nosotros les aportemos esa sensación de ser capaces de llegar hasta donde puedan llegar, ¿no? Sin exigir de más, sin sobreproteger de más, ¿vale? Es decir, qué importante es que puedan experimentar esta sensación de capacidad a través de la autonomía y esto es lo que les va a dar lugar a sentir ese lugar especial en la familia. No sé si me estoy explicando mucho, porque... Yo te estoy entendiendo. Si hay alguna de las personas que tienen alguna duda, no dudéis, valga la redundancia, a preguntar, porque aquí estamos para eso, ¿eh? Para aclarar conceptos y para, bueno, pues para avanzar, ¿no? En ideas y poder reflexionar en ellas, en estas, o sea, reflexionar con estas ideas. Yo te he entendido bien, entiendo que ese lugar especial, ese momento especial se genera a partir del momento en el que tenemos suficiente, hay la confianza de los padres hacia los miembros, hacia los hijos. Mira, te dice aquí Susa Rodríguez que se entiende perfectamente, pero entiendo eso, ¿no? Que cada uno tiene su lugar, sí, pero en el momento en el que, a partir de esa anécdota curiosa e interesante que nos ofrece la autora del cuento, de esa pequeña aventura, es darle la posibilidad a todos de desarrollar hasta donde puedan su capacidad, ¿no? Y mostrarse a ellos mismos que existe la posibilidad de hacerlo, ¿no? Que todos dentro de sus capacidades lo pueden hacer. Claro, y aquí lo que nombra Susana, entiendo que debe ser, Susa Rodríguez, entiendo que es Susana, lo que nombra es muy interesante, que se entiende y lo difícil que es ponerlo en práctica. Y efectivamente, y aquí para poder ponerlo en práctica es importante otra cosa que me parecía importante nombrar, que es conocerlos muy bien y valorar lo diferentes que son. Susana, sí, gracias, disculpa. Y valorar y ensalzar lo que les diferencia. Es decir, cada hijo nuestro va a ser distinto, cada uno es distinto. Y qué importante va a ser que nosotros veamos esa diferencia y no solo la veamos, sino que la tratemos como algo positivo y como algo que aporta valor y aporta este lugar especial en la familia.
Ujú. Entonces, gracias que tú eres tú, con estas capacidades, estas fortalezas, estas debilidades, estas carencias, gracias a esto, tú aportas este valor. Y además, tú tienes estas necesidades especiales. Y tu hermano, con estas fortalezas y estas debilidades, estas carencias, puede aportar esto a la familia y también tiene estas debilidades. Y yo le tiene estas necesidades que yo tendré que aportar. Entonces, yo creo que aquí, para poder ayudarles a encontrar este lugar especial, primero tenemos que conocerlos muy bien y conocer muy bien esta diferencia. Muchas veces nombramos, no, yo les quiero dar lo mismo a todos. Creo que no va por ahí el tema, no, y ellos, los niños mismos, nuestros propios hijos van a decir, ¿y por qué le has comprado esto a tal y a mí no me lo has comprado? ¿Y por qué está más tiempo contigo leyendo el cuento y conmigo estos 5 minutos? ¿Y por qué a mí me dices esto y a él no le dices nada? Bueno, pues porque justamente no sois iguales, sois muy diferentes y esta diferencia es la que aporta la riqueza y esta diferencia es la que me da información a mí de qué necesita cada uno. Y a lo mejor uno necesita 1 hora de mi tiempo y el otro necesita 10 minutos de mi tiempo. Pero este, que necesita 10 minutos de mi tiempo, a lo mejor necesita pues no sé, otra cosa de mí que no necesita este, ¿no? Y cuando ellos me lo vayan a recalcar, porque se van a dar cuenta, porque además llega una edad en que tienen mucha necesidad de justicia y se dan cuenta de, no le das lo mismo que a mí, es que esto no hay derecho, ¿no? No hay derecho, esto no es justo, que nombran muchísimo. Y efectivamente aquí, qué importante recogerlo, validarlo, entiendo que te sientas así, efectivamente, estoy dando menos tiempo a ti que a tu hermano y te voy a explicar el por qué. Lo estoy haciendo con conciencia y es que tu hermano para estudiar necesita que esté 1 hora, pues porque le cuesta más entender estos conceptos, porque tal, y en cambio en el deporte necesita menos tiempo de mí, en cambio tú con el deporte o lo que sea, ¿no? Es decir, cómo la diferencia provoca provoca que tú tengas un lugar especial y provoca que yo te aporte cosas distintas, ¿no? Hay una imagen que enseñé en uno de los talleres que la he impreso aquí a color, que es la de igualdad y equidad, que esta está en Google, ¿eh? Esto no, para nada es mío, ¿eh? No sé de quién es, la verdad. No sé si se ve, esto sería igualdad, es decir, a los 3 les doy la misma caja, pero no pueden ver el pequeñín, sí ver el partido, ¿no? Y en cambio equidad es, no, es que el pequeñín necesita 2 cajas, el mayor necesita 1 y yo que yo soy adulto no necesito, ¿no? Y va un poco en esto, ¿no? En cómo conocerlos para ver qué necesitan realmente de mí, qué les tengo que aportar y aportarles esto que necesitan. No aportar, venga, si compro compro un boli para uno, para el otro se lo compro igual. Si compro una camiseta, compro... No, si no la necesita, lo voy a comprar para uno de ellos, ¿no? Entonces, ese lugar especial va a llegar también, yo creo, de esta diferencia, ¿no? Y aquí realmente el mediano consigue todo lo que consigue gracias a esa diferencia, a que es el mediano en este caso, pero es la diferencia de peso, de tamaño, que le permite llegar, coger en la hojita del sauce, ¿no? Y esta sensación de, wow, qué importante soy en esta familia. Y aunque sea el mediano, sigue siendo importante, sigo perteneciendo, ¿no? Y esto es lo que tenemos que conseguir transmitirles en nuestro día a día con ellos. Y creo que es a través de la diferencia lo que tenemos que lo que nos va a ayudar a hacerles especiales, ¿no? La diferencia es lo que va a hacer que sean especiales. Me parece súper interesante lo que comentas, pero yo ahora te recojo un poco el guante de lo que ha dicho Susan Rodríguez. Me parece que era Susana, bueno, Susana, Susana, exacto, Susana. efectivamente. Ella decía, pero uff, qué difícil es eso, ¿no? Y yo te pregunto, así un poco para reflexionar sobre esa dificultad. ¿Desde cuándo empezamos? ¿Desde cuándo tenemos que empezar a diferenciarlos o a hacer esa diferencia sin que sea diferencia? Porque es que queda como peyorativo, como feo decir hablar de diferencia, pero vamos a decir que cada uno reciba, o sea, que cada uno sea visto como corresponde, ¿no? De alguna forma. ¿Desde cuándo podemos empezar a hacer eso? Porque ¿desde cuándo se forma ese vínculo entre los hermanos? O sea, desde el inicio, desde que hay aparición de hermanos, desde que en un momento dado, si nacen mellizos, pues es que
nada que ver uno con otro y necesitan cosas totalmente distintas. Porque son personas diferentes. Entonces, querer darles lo mismo cuando tienen necesidades distintas, al final siempre va a haber uno que no vamos a poder satisfacer su necesidad si buscamos darles a los dos lo mismo, porque no van a tener lo mismo los dos, aunque sean de la misma edad, es que son personas... Claro, porque partimos de personas diferentes, que tienen diferentes necesidades además. Claro, eso es. Y espera, que estaba aquí con el móvil, no sabía si subirlo o no, pero no. Me hablas de diferentes como peyorativo y para mí diferente es la riqueza que aporta justamente, porque si fuéramos iguales, bueno, que es imposible, ¿no? Y justamente es donde quiero poner el foco, claro, que esa diferencia... Permíteme que yo diga que diferente parece como denostado, peyorativo, como tú quieras, porque estamos hablando de hermanos. Y venimos de una cultura, y lo decías tú antes, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuántas veces no hemos dicho, es que yo quiero darle lo mismo al uno que al otro? Quiero que tengan una relación, o sea, quiero que reciban el bienestar igual por mi parte, ¿no? Hay personas incluso hasta que se apuntan lo que han regalado al uno, lo que han regalado al otro, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, suena como feo decir diferencias, pero yo creo que es lo correcto. Bueno, es lo correcto porque, o sea, correcto, no correcto, Bueno, es verles como son. Suena feo. Claro, verles como, al final se trata de verle tal como es y ver a mi hijo, no verme a mí a través de mi hijo, ni ver mi necesidad, sino veo a mi hijo y veo lo que necesita él y veo al otro hijo y veo lo que necesita él. El tema es que aquí nuestros hijos nos van a reclamar esa justicia. Se va a crear como estas tensiones o estos conflictos en los que ellos van a sentirse que estamos dando más al otro o que le estamos regañando más a él o que van a sentir esto. Y aquí será importante que nosotros como adultos sepamos lo que estamos haciendo, porque si no nos perdemos. Y ojo, yo aquí la primerísima, o sea que aquí estoy en este tema porque la primera que me pillo confundida en esto y en que digo, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Entonces, en estos momentos en que ellos nos reclamen, oye, es que mira, con él haces esto distinto que conmigo, pues cómo nosotros aportar esa claridad y esa seguridad, tomar las riendas del asunto y decir, sí, es que es así, y nombrarlo, porque lo que se nombra es lo que se puede luego trabajar, ¿no? Entonces, sí, es que es verdad, es que es así. Y aquí, fíjate, vamos a traer varias cosas. Uno es la empatía. Con esto vamos a trabajar varias cosas. Primero, tolerar la frustración de que efectivamente no siempre nuestros deseos no siempre se van a hacer realidad. Entonces, efectivamente, habrá momentos en que mamá le va a dar algo al hermano que a mí no me va a hacer ni pizca de gracia y que yo lo voy a querer, que no voy a entender por qué, ¿vale? Porque no va a ser una necesidad, es un deseo, ¿vale? Entonces, mamá a lo mejor no me lo está dando porque es un deseo, no una necesidad. Y si se lo da al hermano, porque es una necesidad para él y no un deseo. No sé si se queda un poco abstracto, pero... No. Entonces, y aquí mamá me va a explicar, cariño, a ti no te lo doy porque tú no lo necesitas. A la vez que valido, valido que esto te frustre, valido que te gustaría tenerlo, ojalá pudiera dártelo y a la vez no te lo voy a dar porque es que tú no lo necesitas y el hermano sí lo está necesitando ahora mismo. Entonces, aquí estamos acompañando en tolerar la frustración. Valido la frustración que esto te supone, no te lo voy a dar porque tú no lo necesitas y estoy a tu lado, ¿vale? En ese enfado, a mí me pasa igual cuando era pequeña. Bueno, aquí es donde acompañamos a gestionar esa emoción. Esto por un lado. Pero luego, qué importante con esto usarlo para trabajar la empatía. Porque la empatía, nacemos con esa capacidad, pero si no la entrenamos en el día a día, es como un músculo, pues se queda como flojito. No... Y esto se entrena en este día a día y es con nuestros adultos de referencia, son los que nos pueden ayudar, ¿no? Y aquí es donde será importante sacar momentitos, estos momentos que a veces hablamos fríos, ¿no? En que no estamos en pleno conflicto, sino momentos de estos en que, bueno, vemos que nuestro hijo está como abierto a escucharnos, un momento de estos que merendar o a veces antes de acostarnos, que es un buen momento, ¿no? Y que les apetece, oye, cariño, mira, te quiero explicar. Y aquí es donde explicamos al hermano cómo
al final compartimos el que el hermano es un otro con una mente, ¿no? Unas emociones, unos pensamientos, unas necesidades totalmente distintas a las mías y totalmente distintas a las de él mismo, ¿no? Esto es importantísimo, el saber que mi mundo interno es distinto que el del otro. Y esto no nacemos con ello innato. Parece que sí, que somos adultas, tú y yo lo sabemos, ¿no? Pero los niños no lo saben y piensan que como ellos piensan y sienten, así es como piensa y siente el de enfrente. Y nada que ver, nuestro mundo interno es otra cosa distinta, ¿no? Entonces, el poder sacar estos ratitos, usar esto justamente de oportunidad en que nuestros hijos nos dicen, Perdona, ¿qué ha pasado? no, es que hace muchísimo viento y he oído un cataclá tremendo y parecía que había pasado algo en casa, Y bien, pero no tiene nada que ver con nosotros. Ya está. Ya, qué susto me he dado, pues ¿eh? aprovechar estas situaciones como oportunidades para justamente fortalecer este músculo de la empatía, creo que es importante. Para eso tenemos que conocer muy bien a nuestros hijos y tener que explicarles, mira, es que tu hermano en esto pues tiene dificultad, o esto se le da bien, o esto se lo toma de esta manera, o tiene más sensibilidad, o lo que sea, ¿no? Aquí ya habría que entrar en cada caso. Pero sí dedicar ese tiempo a ese hermano que se ha sentido como menos, ¿no? En ese Sí, momento, menospreciado, dolido. menos porque no le hemos dado lo que al hermano no lo Ajá. está entendiendo, es el poder sacar ese ratito, poder compartirlo, poder explicarlo, validando y valorando que él se sienta así, es fundamental, primero, porque se va a sentir visto y luego es que estamos entrenando este músculo, ¿no? Y por último, y ahora te dejo, Marcho, que estoy aquí, No. pero para que no Yo se me vaya voy la tomando idea, nota, yo voy tomando nota, no genial. te preocupes, no se me olvida. En esto de conocerlos bien eh, para encontrar esta diferencia y validar y valorar esta diferencia como algo positivo para la familia y como algo para mí como adulto para saber qué necesidades necesita, aquí es donde nos tenemos que mirar mucho al espejo, que siempre al final en todas las charlas acabamos mirándonos los adultos, que ya sé que soy muy cansina y es muy importante. ¿Por qué? Porque aunque vayamos a querer igual a nuestros hijos, nuestra relación con cada uno de nuestros hijos no va a ser igual. Es decir, nuestra relación con un hijo va a ser distinta que nuestra relación con otro hijo. Por más que digamos que no, va a ser distinta porque es una relación humana. Es una relación humana. ¿Y qué ocurre? Que yo puedo tener un hijo o una hija que se asemeje a mí por temperamento o por lo que sea, se asemeja a mí. Entonces me lo pone muy fácil. O difícil. Bueno, depende de la edad, dependerá de la edad, dependerá. Pero vamos a Porque estás imaginar viendo tus igual, porque propios errores o claro, estás viendo tu... espera. Vamos a imaginar que esta situación, el que se Vale. parezca tanto a mí y entonces haga las cosas Disculpa. similares a mí, no, pero si es que voy a llegar a eso. El que lo haga similar a mí, el que se parezca a mí, el que piense como yo, el que reaccione como yo, claro, me lo pone fácil. Y entonces cuando me pongo a hablar con ella, pues hay un fácil entendimiento, ¿no? Imaginemos que la otra niña o el otro hijo es muy diferente a mí, ¿vale? Y entonces reacciona de maneras totalmente diferentes a como yo reaccionaría en una situación determinada, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esto a mí me cuesta codificarlo. Me cuesta codificar que mi hijo reaccione de una manera distinta y que para mí a lo mejor es una falta de respeto, porque para mi codificación y mis creencias es una falta de respeto. Entonces, aquí va a ser muy importante que nos demos cuenta en esta relación con cada uno de nuestros hijos qué parte es nuestra y qué niño nos lo está poniendo quizás más fácil para conectar, nos está facilitando la conexión y cuál no. Porque solo si somos honestos con nosotros, solo si lo nombramos, lo ponemos encima de la mesa y hacemos conciencia de ello, es cuando lo vamos a poder manejar. Porque estas son cosas sutiles que se perciben por la comunicación no verbal y nuestros hijos lo perciben. Y entonces, aunque no comparemos y no etiquetemos, que esto ya es de primero de papás de hermanos, no hay que comparar nunca, porque justamente hemos dicho que lo rico es lo diferente, entonces nunca va a ser, tienes que ser como tu hermano, porque no quiero que seas como tu hermano, tú tienes que ser como eres, punto, y fenomenal, ¿no? Pues, pero en esto será importante mirarnos, para mirar cómo reacciono yo con él,
que me lo está poniendo más difícil, porque hace cosas que yo no me permitiría hacer nunca. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo llego a conectar con él? ¿Te ha llegado, Mercedes? Sí, me ha llegado. Me ha llegado. Es que a la vez estaba leyendo algunas cosas. No, no, me ha llegado totalmente. Sí, 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 sí. Pero si quieres continuar desarrollando, No, dime. no, simplemente eso, que en esto de las diferencias tenemos que ser muy conscientes de este efecto espejo, ¿no? Y no mentirnos, no decir, no, yo les trato igual, yo les quiero igual, no, son relaciones humanas, son relaciones distintas y cada uno nos despierta cosas distintas. Y cada uno, hay algunos que nos lo van a hacer fácil y va a ser como muy fácil conectar con ellos y otros que no nos lo van a hacer quizás tan fácil por temperamento, por lo que sea. Y aquí es donde tenemos primero que nombrarlo para que podamos manejarlo, ¿no? No sé qué comenta Susana. ¿La has leído tú? Bueno, sí, dice, la cuestión es explicar cómo aportar esas diferencias son lo justo y lo que más les enriquece, o sea, cómo transmitirles, ¿no? Esa idea, ¿no? Claro, a veces cuesta decir no porque él lo necesita y tú no lo necesitas. Claro, yo creo que ahí hay que trabajarlo validando, validando ese sentimiento, acercarte a él y decir, sé cómo te sientes o entiendo que te sientas de esta manera, pero tú date cuenta. Yo te quería preguntar, eh, quizá cuando tomamos ese paro, hacemos ese parón, aprovechamos ese momento de tranquilidad, ahí, además de validarles y decirles, entiendo que tú hayas sentido tal, pero tú crees realmente, o no sé si, de qué forma el acercarnos a ellos y decirles, es que tu hermano lo necesita y tú no lo necesitas, yo creo que eso es muy difícil hacerlo así de esa manera, pero ponerles un poco en la situación de ¿tú qué harías con esto que no lo necesitas? O sea, yo si te ofrezco esto, te ofrezco, yo qué sé, esto, y tú no lo necesitas, porque yo se lo he dado a tu hermano, y también te lo voy a dar a ti, ¿tú qué harías con esto? ¿No? O sea, ponerlos en situación, ¿cómo lo harías tú, Claro, yo Inés? creo que aquí es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Aprovechar estos momentos de más tranquilidad, A ¿no? eso En que me refería, podemos, a eso me eso es, refería. en Pero que podemos cómo lo reunirnos. transmites? Aquí es donde tenemos que trabajar esto que es lo de la empatía. Es decir, tu hermano es otro ser humano, otra persona con necesidades, deseos, cerebro, pensamientos, creencias, dificultades, fortalezas distintas a las tuyas. En las carencias me va a necesitar más y en las fortalezas me va a necesitar menos. Esto es una carencia, por eso estoy más con él, y esto es una fortaleza y por eso estoy menos con él. Tú Claro, tienes esta carencia, esta fortaleza, en las carencias quizás me necesites más, voy a estar ahí contigo, me puedo equivocar, soy ser humano, pero un poco basándonos en fortalezas y carencias. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus carencias? En las carencias es donde más voy a poder acompañarte y ayudarte, porque las fortalezas, pues es que tenemos que aprender casi de ti, y tu hermano en esto podrá aprender de tus fortalezas, igual que tú podrás aprender de las fortalezas de tu hermano. Pero hay carencias, pues yo qué sé, pues yo, por ejemplo, hay niños que son súper empáticos, desde muy pequeñitos tienen esa sensibilidad de tener cuidado con lo que le van a decir al otro, de tener en mente al otro y de tener ese filtro. No muy pequeños, pero a lo mejor con 8, 9, 10 años ya tienen esa, otros niños que ese filtro no lo tienen tan claro. Bueno, pues si yo tengo un hijo que tiene un filtro muy claro y otro que no lo tiene claro, pues al que no lo tiene claro tendré que ponerle ese límite de, oye, cariño, no todo vale. No puedes decirle lo que quieras y lo que te apetezca de la manera que tú quieras a todo el mundo. ¿Qué claro, pasa? Que este hijo mío me va a decir, oye, ¿por qué no se lo dices a este? ¿Por qué solo me lo dices a mí? Entonces le tendré que explicar. Entiendo que te moleste muchísimo esto, entiendo que lo estés viviendo como algo horroroso, como que tú eres el malo y el otro es el bueno, lo entiendo perfectamente y a la vez te tengo que decir que es que en esto tú estás necesitando que yo te ayude más. En otras cosas no, pero en esto sí. Y por eso estoy a tu lado, porque es que tenemos que aprender a relacionarnos. Y en esto, pues tú estás teniendo esta dificultad, ¿no? Que le guste más, que le guste menos, bueno, pero creo que lo importante es
que nosotros lo tengamos como muy claro, ¿no? Y que lo veamos claro, que veamos claro esta necesidad que tienen cada uno y que respondamos a ella, ¿no? Y para no entrar en ese juego de justo, no justo, tiene derecho, no tiene derecho, como entremos en ese juego perdemos, porque es que es un juego que es imposible, no, yo no sé salir de ahí. A lo que me quería referir, Inés, es que cuando tú tienes ese momento en el que puedes hablar tranquilamente con esa persona, con ese hijo, con la persona, eh, eh, porque se ha producido una diferencia, ¿no? Algo que ha recibido la otra persona, el otro hijo, el hijo mayor o el hijo pequeño, el hijo mediano, tanto da, ha recibido algo el hijo que no ha recibido o que se siente en diferencia lo manifiesta, estamos tranquilos, ahora ya ha pasado el rato, estamos haciendo otra cosa y ahí podemos ponerlo en común. Pero a veces el ponerlo frente a la situación y decirle, mira, a tu hermano le he dado esto o hemos dedicado más tiempo porque tenía que hacer determinada cosa y no la había terminado y porque realmente a él le cuesta más o no o lo que sea, eh, si al otro hijo, al hijo con el que estamos hablando, en ese momento le planteamos, ¿tú qué harías con ese tiempo? Quizá no te serviría para nada. Tú querías con ese objeto, no le vas a dar ninguna utilidad. ¿Para qué lo quieres si no lo vas? O sea, sin ponerlo en la situación de que, sin decir directamente que no lo vas a utilizar, sin descubrir que nosotros sabemos lo que puede pasar, podíamos ponerlo en situación para que él dijera, no, si es que esto yo no lo quiero para nada, ¿no? Entonces, Sí, que al ¿sabes? final es a través, claro, a través de preguntas reflexivas, ayudarles a ellos a llegar a esa, digamos, a esa conclusión. También te digo, en esos momentos a veces están tan enfadados que te van a decir que no. Y ahí es donde está la tolerancia a la frustración, les va a parecer que no y no se van a dar cuenta. Es decir, aquí muchas veces nuestro objetivo no va a ser tanto que el niño nos diga, ah, mamá, tienes razón, es verdad, el hermanito está necesitando esto, por eso le das y yo no. No, ojalá llegáramos a esta situación, pero puede ser que no lleguen, que nos quedemos en la frustración y que les tengamos que acompañar en la frustración. Para mí aquí lo importante es la tranquilidad del adulto, la calma, el que sepa lo que tiene que hacer, ¿no? El que lo vea, el que vea por qué hacemos estas cosas, ¿no? El desde dónde lo estoy haciendo yo. Y efectivamente, seguir acompañando, validando y acompañando esa frustración y en otros momentos, cuando ocurra lo contrario, que también podamos volver a hablar. Mira, ahora, ¿te acuerdas el otro día que te enfadaste mucho porque porque el hermano? Y yo intenté hacerte entender que, claro, tu hermano es que necesita y tú... Bueno, yo entiendo que no lo entendieras, pero fíjate, ahora tú estabas necesitando más y ahora aquí ha estado mamá, ya que no se lo da al hermano. Bueno, pues quizás, si el niño se queda como muy frustrado, poder ir usando, como en el día a día vamos a tener tantas oportunidades, tantísimas, poder ir usando estas oportunidades para ir hablándolas. Porque al final, fíjate, para mí estas oportunidades acaba conllevando que ellos mismos, estas conversaciones, múltiples pequeñas conversaciones, acaba llevando a que ellos mismos se conozcan a sí mismos. En esta conversación te estoy llevando a conocerte a ti, a conocer tus fortalezas y también a conocer tus debilidades, que nos da mucho miedo decirles a nuestros hijos que hay cosas que no se les dan bien, pero es que hay cosas que a nadie, que no se nos da bien ni de niños ni de adultos. A mí no me pidas pintar porque a día de hoy no se me da bien. Que a lo mejor puedo meterme en una academia y puedo aprender y puedo mejorar. Sí, artista, creo que no lo voy a llegar a ser, ¿vale? Pero puedo mejorar seguro. Y a la vez, qué importante que ellos mismos y que nosotros podamos decirles esto se te da bien, esto no se te da bien y lo que no se te da bien, pues yo voy a aportarte todos los recursos que puedas necesitar, ¿no? Mira, Entonces, creo que... discúlpame, y te voy a hacer una consulta. Dice Susan, me pregunto si fomentamos los celos en este proceso de hacerles ver que son distintos y que tienen necesidades distintas. Vale, mira, qué interesante, porque además hace nada acabo de hacer un taller de celos y envidia bueno, donde trabajo, ¿no? Estos no serían celos, sino envidia, ¿vale? No estaríamos hablando aquí de celos. Celos, que también lo quería nombrar, porque efectivamente entre hermanos es de lo más natural y de lo más habitual que se puedan producir celos. ¿Por qué? Porque el celo es un duelo, el celo es un proceso de duelo realmente, o sea, es como, es una pérdida. El niño mayor pierde de repente esa exclusividad que tenía cuando nace el bebé. Tenía todo el
tiempo de mamá, todo el tiempo de papá, todo el tiempo de mis figuras cuidadoras y de repente esto es, esta atención y todo este cariño exclusivo lo pierdo. Es un proceso de duelo, es un proceso de transición que igual el adulto tiene que conocer y aprender a acompañar, ¿vale? Entonces, en esta diferencia no sería tanto celos, porque no hay una pérdida, sino creo, si lo he entendido bien, que sería más bien un tema de envidias, de que uno es diferente. Y es muy interesante porque al final en la envidia habrá que poder acompañar esta envidia. Es decir, si estoy envidioso del otro, fíjate, es que la envidia tiene mucho interés, porque la envidia me puede llevar a algo destructivo o me puede llevar a algo constructivo. Y aquí es donde el adulto tenemos que acompañar para que la envidia se convierta en algo constructivo y no en algo destructivo, ¿no? Destructivo es, yo quiero lo que el otro quiere y para eso lo quiero, pero no solo lo quiero, es que no quiero que el otro lo tenga. Entonces, voy a hacer todo lo posible para que el otro no lo tenga. O sea, ya no es que yo me quedo contenta con yo tenerlo, es que encima no voy a estar contenta hasta que el otro no lo tenga, ¿vale? En cambio, la envidia que podemos acompañar como adultos cuando nuestros hijos pueden comentar esto de por qué él sí y yo no, sería, bueno, si tú quieres algo que tiene el hermano, ¿qué puedes hacer? Esto, usarlo como motor de motivación, como motor de esfuerzo. ¿Qué puedes hacer para conseguirlo? ¿Cómo te puedo ayudar para conseguirlo? ¿Qué necesitas para conseguirlo? Es decir, que sea como un motor de motivación para efectivamente lo quieres tener, conseguirlo. Y a la vez, acompañar también en algunas casas en que es que no lo puedes conseguir, cariño. Hay un cuento muy bonito que aquí no me da tiempo, que lo nombraba en el taller, de un niño pequeño que tiene 2 años o 4 años, no sé cuántos años menos que el hermano, ¿no? Y el cuento se llama Porque siempre será así. Y entonces siempre estaba enfadado con sus padres y les dice, es que claro, yo voy a ir a guardería mientras el hermano va a ir al cole. Y luego cuando yo vaya en triciclo, el hermano va a ir en bicicleta. Y cuando yo vaya en bicicleta, el hermano va a ir en moto. Y cuando yo empiece a tener amigos, el hermano va a tener novia, ¿no? Y es como, pues sí, es que siempre va a ser así, efectivamente. En esto, en estas cosas, es que no hay motor de motivación. La envidia que tiene este niño pequeño por su hermano mayor, porque el hermano mayor va a conseguir hitos antes que él, pues sí, cariño, sí, es que la vida tiene esto de aceptar y de para ello frustrarme. Entonces, habrá cosas que podemos usar esta envidia como, genial, cariño, tú lo quieres esto, pues vamos a ver, vamos a ponernos manos a la obra. ¿Qué necesitas para conseguir esto? Esto, genial, pues vamos a por ello, ¿en qué te puedo ayudar? Que no lo puedes conseguir porque tú no puedes tener de repente 4 años más. Pues cariño, te acompaño en lo que es frustrarte a la aceptación y ya está, siempre va a ser así, tu hermano siempre va a ser 4 años mayor y esto no lo podemos cambiar. Y la vida tiene esto también, ¿no? Y qué bonito que nosotros lo podamos nombrar y lo podamos acompañar. Si es que aquí el privilegio es usar esto como oportunidades de emociones que se van a encontrar luego de mayores, luego fuera de casa, luego sin un adulto protector y que no van a saber cómo gestionar. En cambio, si ocurren en casa, pues estoy a tu lado y te acompaño, ¿no? Claro. Pero efectivamente el tema de celos que sacaba Susana es muy importante porque es importante esto también, nombrarlo, visibilizarlo, darle validez y legitimarlo como una emoción más, que no es mala, que es una emoción humana, que nos ocurre, que nos ocurre a todos, nos ha ocurrido. Nos puede ocurrir con hermanos, nos puede ocurrir con pareja, nos puede ocurrir. Entonces, aquí lo más importante es acompañarles, primero, en validarles que esto es así, que es natural, humano, sentir celos, y después en ayudarles a distinguir emoción de conducta. Es decir, los celos están muy bien, cariño, sentir celos, bueno, ni bien ni mal, es humano, punto, te está ocurriendo, es un proceso de duelo, una emoción más, pero claro, no vale quitar el chupete al hermano, hacerle llorar, no vale pegarle porque estés celoso. Entonces, ¿cómo te puedo ayudar para que esos celos, cuando tú sientas eso, ¿cómo lo sientes? A ver, ¿dónde lo sientes en el cuerpo, cariño? Pues cuando sientes eso, ¿qué te parece si me tocas, me haces una señal? ¿Qué te parece si, bueno, de alguna forma me lo haces ver y así yo luego
pues yo qué sé, luego vemos cómo veo que necesitas un ratito conmigo y estoy un ratito, pues yo qué sé, ¿no? Ya nos apañamos, ya tenemos como esa pequeña complicidad con ese hijo que está sintiendo celos. Y así él va distinguiendo emoción, que ok, a conducta, que no todo vale. Y le tenemos que ir acompañando, ¿vale? Y Súper en esto de los interesante. celos, No, no, dime. no, que me parece súper interesante lo que estás diciendo. Dice Susana, yo justo estoy de lleno en esto que comentas, Inés, se llevan 5 años y medio y se Claro, encuentra en este claro. momento. Eso es, y ahí es una frustración que si lo que él quiere es lo que tiene el hermano, ¿por qué se acuesta antes? Porque todas estas cosas que tienen de privilegio el mayor, tú lo vas a tener, pero cuando tengas su edad, ahora mismo te toca tolerar la frustración y yo lo que me toca a mí como adulto es acompañar eso y acompañarlo desde la calma, no desde el enfado, no frustrarme por la frustración de mi hijo, no buscar que sea distinto, si es que no. Si es que es natural, humano, que mi hijo sienta esto y lo que me toca a mí como adulto es acompañar, ¿no? Acompañar, no para cambiar, no para quitarle el dolor. Si es que los celos es duelo y el duelo duele. Entonces, simplemente es para darle la mano, acompañarle a transitar la emoción y ayudarle en qué tiene que hacer con las conductas, ¿no? Que no todo vale, lo que hemos hablado antes, ¿no? Hay una persona aquí que está haciendo consultas, Proyecto Mente Caótica, y está haciendo una serie de consultas, pero no tienen mucho que ver, no sé cuál es su nombre, no tienen mucho que ver con el tema de hoy. Y ahora finalmente dice, entonces esta charla solo va sobre personas que tenéis más de un hijo o hija. A ver, estamos hablando de la relación entre hermanos, Proyecto Mente Caótica. Quizá en otro momento podemos un poco responder, o si te parece, mira, te pones en contacto conmigo si quieres y me indicas un poquito cuál es tu necesidad y podemos intentar pues charlar sobre el tema que te interesa o tomarlo o tenerlo en cuenta. ¿Te parece? Y podemos, no, no pasa nada, dice disculpas, para nada, para nada. Ya te digo, si quieres ponte en contacto con nosotros, me envías un mensajito y bueno, y comentamos el tema y a lo mejor podemos tratarlo. Gracias. Bueno, no. Aparte de esto, comentarte, Inés, me he tomado nota, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Esto que comenta ahora Susana. Tiene un hijo de 5 años y medio y un bebé, o uno de 6 años y medio y un niño de 1 año, ¿no? Eh, Conviene que impliquemos a los hijos mayores en el cuidado de esos bebés. Pues mira, justo iba a nombrar esto ahora cuando me he parado porque me embalo, como puedes ver, yo misma me noto que... No, 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 para nada, para nada. Además, son Y muchas cosas las que queremos tratar y para nada tenemos tiempo. entonces, pero genial porque es justo lo que quería tratar. Y aquí también lo hablamos en el taller este, que qué importante que no carguemos ni pongamos roles a nuestros hijos mayores, porque aquí, bueno, tengan la edad que tengan, es decir, aquí me estás hablando de 5 años y medio, pero claro, hay hijos mayores que se hacen mayores a lo mejor con 15 meses o con 2 años, ¿no? Y ya es que ya estas frases típicas, ¿no? De cuida de tu hermano, que tú ya eres el mayor, o no llores, que tú ya eres el mayor, ¿no? Pobrecito. O, o te va a copiar en todo. Cuida cómo te portas. Fíjate tú qué agobio, ¿no? O el tema de cuando se pelean con algo, déjaselo a tu hermano porque es el pequeño, pobre, ¿no? Que es el pequeño que no entiende, tú se entiendes, entonces dale la pelotita, ¿no? Entonces, qué importante en esto evitar estos roles, que es algo que creo que nos sale de forma muy automática, muy inconsciente, y creo que impacta mucho, impacta en que se pueden convertir en mandatos familiares inconscientes Total. y que de mayor, el mayor al que le hemos hecho el responsable de cuidar a los mayores, de portarse bien, para ser ejemplo de los mayores, de no llorar, acaba siendo de mayor, ya de adulto, el hermano mayor que se hace responsable, que protege, que contiene, a veces a costa de cuidarse a sí mismo, se hace el cuidador de los pequeños, ¿no? Entonces, fijaros el poder que tiene Total, total. cosas tan inconscientes, tan sutiles,
¿qué hacemos? Claro, esto en el día a día, esto repetido, no porque una vez lo hagamos, ¿no? Pero Claro. cosas tan sutiles que se convierten en mandatos familiares. El mayor cuida a los pequeños, el pequeño es incapaz, hay que mimarlo mucho y luego se vuelve el pequeñín y luego los ves de adultos, ves a los hermanos de adultos y dices, pero si es que estáis haciendo los mismos roles que de pequeños, solo que de adultos, ¿no? Entonces, fundamental lo que acabas de nombrar, Merche, y no. Es decir, los hijos siguen siendo hijos y no les toca cuidarse. A los que nos toca cuidar y proteger es a nosotros y hacer de modelos es a nosotros. El de 15 meses, el de 5 años y medio, por muy mayor que sea, sigue siendo niño y sigue teniendo que ser niño. No tiene que ser nada para nadie, ni modelo del mayor, ni cuidar al mayor, ni hacer nada, ¿no? Que Y el además es pequeño, una pues, responsabilidad súper grande que le digas eso a un niño, porque además es que carga en su conciencia y carga en su yo, en su emocionalidad de una manera tremenda. tremenda, tremenda. Por lo que dices, porque crea su identidad ahí. Por eso luego de mayor se repiten estos mandatos familiares inconscientes y esta identidad y este rol de, además es que así mamá me quiere, si yo cuido, mamá me quiere porque su cerebro es lo que no es que lo hagan aposta, ¿no? Es que su cerebro, su inmadurez les lleva a generar estas creencias y este tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, efectivamente es importantísimo, como dice Susana, respetar la niñez de cada uno y cuidar estas frases, igual que el portarse bien, el portarse mal, que ya hablábamos de intentar evitarlas, pues estas intentar no cargar con responsabilidades ni con roles que porque sean hermanos ahora de repente les toque hacer, ¿no? Ahora te toca cuidar del hermano porque ya eres el mayor, ahora pues no me toca cuidar del hermano, lo tienes que cuidar tú, papá y mamá, que para eso eres papá y mamá y adulto, ¿no? Esto es importante, es muy importante. Déjame que te haga una consulta respecto a una situación práctica, ¿no? Y que seguramente hay un montón de familias que se encuentran así. Cada uno tenemos las necesidades que tenemos, pero imagínate que en una situación determinada hay una persona que tiene muchísimas más necesidades porque hay una problemática de salud, por lo que sea, ¿no? Estos niños focalizamos tanto la atención en estas personas que luego hay los hermanos que, bueno, pues que se quedan como un poco rezagados, se sienten desplazados por el hecho de que todo se está focalizando en el hermano que tiene esa dificultad. Ellos no entienden que hay una dificultad, o si la entienden, se queda enmascarada porque que su hermano Wow. es una persona y está recibiendo las atenciones que tú no estás recibiendo. Al hijo que no tiene problemática lo llevamos con los abuelos y los padres se van con el hijo que está enfermo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo abordamos este tema, Inés? Jo, qué importante lo que estás sacando, porque efectivamente esto ocurre y es difícil, ¿eh? O sea, aquí receta mágica y fórmula express no lo hay. Cuando hay uno de los niños, o por ejemplo, porque tenga un comportamiento más disruptivo, imaginemos, entonces se lleva más atención por ese comportamiento disruptivo, o porque tenga pues un tipo de trastorno, un tipo de enfermedad, lo que tú has nombrado, ¿no? Y requiera por más necesidad, más atención. Esto para mí lo más importante es no silenciarlo, no silenciarlo. Porque además son cosas que el día a día nos lleva, no lo hablamos, nos da cosa hablarlo, por esto que decía antes de que nos da cosa hablar de carencias, hablar de que uno de los dos, por ese miedo a que se comparen, a que... Y creo que es importante ponerlo encima de la mesa. Ahora mismo estamos viviendo esta situación en casa. Esto es lo que nos está pasando. Tal está necesitando, imaginemos, voy a poner consultas médicas, pero es que de verdad que puede ser cualquier otro tema, ¿eh? Escucha, Está sí. necesitando que todos los días vayamos al hospital o que 3 veces en semana vayamos al hospital y tú no lo estás necesitando. Entonces, yo voy a tener que ir con el hermano. Y es verdad que en este momento, y esto lo tenemos que hablar en privado, no tiene que estar el hermano delante. Esto lo hablamos en privado con cada uno de ellos. Tenemos que tener muchas conversaciones privadas con cada uno de ellos para que pueda surgir estas conversaciones. Entonces, entiendo que el que yo vaya 3 veces a la semana al hospital y que a ti te deje en casa de los abuelos, esto, si a mí pasara a mí, o si yo me pusiera en tu lugar, pues no sé cómo lo llevaría, cariño. Me gustaría saberlo, tú cómo lo llevas, cómo lo estás viviendo, cómo lo estás sintiendo, porque no me gustaría que lo sintieras de la manera que, bueno,
es lo que es, o sea, está claro que es lo que es. De momento nos toca esto y es así, y a la vez quiero que te sientas visto. Y que te sientas visto que en este momento puedes estar sintiendo que estás más solo, puedes estar sintiendo que te abandonamos, puedes estar sintiendo, porque además estas cosas, estas situaciones son las que pueden llevarle a tener una conducta disruptiva. Total. Por esto de quiero llamar la atención, quiero que me presten atención. ¿Qué forma tengo? Pues me voy a portar mal, porque es que si no, no va a haber manera de que me presten atención. Y entonces ya la hemos fastidiado, porque el que se porta mal nos va a hacer rechazarle mal, que esto es lo que esto es lo que os comentaba al principio con este efecto espejo de me tengo que mirar yo mucho, que me hace sentir ese hijo mío, ¿no? Entonces, qué importante el tener estas conversaciones, el no silenciarlo. El silencio es lo que al final favorece todo tipo de situaciones más traumáticas. Lo tapo, lo pongo debajo de la alfombra y vamos a sobrevivir. No, vamos a ponerlo encima de la mesa. Hijo, esto es una mierda. O sea, ponerlo así. O sea, para ti puede ser que, y así hablando mal y claro, y perdona Merche, pero es que es así. No, O no, sea, no, pero esta es así, situación es así. ahora mismo es así. Y entiendo que para ti, pues no te pueda no gustar. Preguntarle también por no proyectar lo nuestro, Claro. ¿no? Preguntar cómo lo está viviendo él. Cómo lo sientes, claro. ¿Sabes? Y me gustaría saber eso, cómo lo sientes y que sepas a la vez que te tengo en mente. Que te tengo en mente. Y que sé que cuando estoy con él no estoy contigo. Estoy con él porque lo está necesitando, porque sois diferentes, porque él está necesitando ahora mucho más tiempo. Y a la vez soy consciente de que tú esto lo valoras desde tu perspectiva y te gustaría que estuviera mucho más contigo y no me puedo dividir. Entonces, esto es lo de la aceptación y tolerancia a la frustración. Pero en esto te acompaño y te hago ver que estoy contigo, y que te veo, que te veo, que no estás solo en esto, ¿no? O sea, lo importante es que no se vean solos en esto, que les vemos, y para ello hay que hablarlo, hay que nombrarlo. Tenemos que ser como valientes para nombrar esto, que es duro, es difícil, porque suelen ser situaciones muy duras. Lo son, porque además la persona lo está viviendo con Sí. angustia. Nosotros como adultos lo vivimos mal, porque vemos a nuestro hijo padecer, pasarlo mal, sentirse diferente, en diferencia de condiciones, pero además él también lo está pasando mal, o sea que doblemente lo pasamos mal. Inés, y ya para ir Y terminando, porque no, segundo, lo sí, importante sí, aquí, dime. por hacer una puntillita, efectivamente nosotros lo estamos pasando mal y no olvidar que somos los adultos. Que yo creo que aquí lo importante, las dos palabras que yo me quedaría en esta situación que tú has hablado, que para mí es la que puede ser de mayor dolor entre hermanos, una situación, pues eso, que un niño tenga tanta necesidad de papá y mamá, que es que el otro, efectivamente, y es que no se sienta solo, y para eso tenemos que hacer, y solo no quiere decir que le ponga una animadora y que esté, no, que se sienta visto por mí, Sí, y que se sienta visto en el dolor que pueda, que no se sienta solo en su dolor, y que sienta que aunque no le puedo dar más tiempo, aunque no puedo estar más con él, porque no puedo, porque esta estamos es la vida, la viendo. aceptación, te siento, te tengo en mente y sé tu dolor y estoy contigo en tu dolor. Y aquí será el poder mandarle mensajitos por WhatsApp, aquí será el poder ponerle notitas para que él se sienta sentido en esos momentos. Esos mini detalles, no va a ser, te voy a llevar a Walt Disney para que veas que, no, mini cositas cotidianas en el que, ¡guau! Mamá me tiene en mente. Esto es lo que hace vivir. Esto, Claro. lo primero, evitar esa soledad en el dolor y lo segundo, evitar el silencio. Para mí es como las dos claves para que esa situación no sean vividas que no acabe, bueno, pues produciendo más envenenamiento entre hermanos, porque esto te hace odiar a tu hermano, te Claro, hace odiar a porque tu hermano. es que esto es lo que entiendo yo, luego conociendo situaciones reales entre personas que nos conocemos, de relaciones absolutamente tortuosas entre hermanos, Mm. en los que no hay comunicación, en los que ni tan siquiera por obligación se ven, ni quieren saber el uno del otro. Porque tú crees que esto, ya sé que estamos hablando con una pediatra, pero ¿tú crees que eso desde tu punto de vista o has conocido personas que han tratado ese tema y lo han resuelto? Porque conozco casos realmente tristes de padres que viven el dolor de sus hijos ahora en adolescencia o casi saliendo de la adolescencia con relaciones muy tortuosas entre hermanos, en los que, bueno, es como si no existieran. No quiero saber nada de mi hermano.
aquí hace falta, aquí es un trabajo muy, 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 muy profundo de qué hay detrás de ese no quiero saber nada de mi hermano. Entonces, generalmente, bueno, yo qué sé, ¿no? Esto es una generalidad, porque aquí habría que ir viendo caso a caso, pero aquí es donde es muy importante y lo que yo quería nombrar hoy es cómo sí que los padres, lo que hagamos a esta edad y lo que hagamos tenemos mucho, creo que poder, no todo, porque luego la vida, pues es Claro, la vida claro. y no lo tenemos todo en nuestras manos. Pero sí tenemos una parcelita de poder, pues que la usemos, de poder en que esta relación sea una relación saludable entre hermanos. Y ahí sí que nosotros tenemos cosas que hacer que pueden fomentar esta buena relación o justamente todo lo contrario. Puede fomentar el que haya una mala relación, pues porque los comparemos, porque no valoremos esta diferencia, porque no nombremos, porque no tengamos en cuenta este efecto espejo que nos hace a nosotros y entonces nuestros hijos notan que los tratamos distintos pero no lo nombramos. Al final, de verdad, que el Es nombrar muy es tan básico. importante estas dos conceptos que destacabas, el que ellos sepan que estamos ahí, que los acompañamos, que no se sientan solos, y luego la palabra, el tratar el tema, el hablarlo. Y como tú bien dices, en privado. Es importante Sí, hacerlo cada una de las partes, porque eso pueden haber sensibilidades que no se acaben de entender, o eso. bien por la edad, o bien por la situación, y es importante que sea así. Y en estos momentos que hablemos en privado con nuestros hijos, pueden salir de la boca de nuestros hijos, es que es gilipollas, es que es tonto, es que es un retrasado, pueden decirnos de Sí, todos de su hermano. Y qué bien, y qué claro, bien. Y ahí cara póker, porque están necesitando ser escuchados, le escuchados, están necesitando efectivamente. sacar su rabia y su enfado contra el hermano que están sintiendo contra el hermano, pero lo están sacando con nosotros, adulto, no contra el hermano. Si yo le doy ese espacio en que me lo saca a mí y yo le valido y le digo, cariño, veo que estás súper enfadado, que esto te ha enfadado muchísimo y lo entiendo, y a la vez bla, 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 y explicamos lo de la diferencia y ¿vale? Pero validando siempre, ¿eh? Si yo doy ese espacio en que mi hijo me saca toda su rabia y su enfado hacia el hermano y yo le permito, no le digo, no, cariño, no puedes pensar así, pero como hablas así de tu hermano, en ese espacio privado todo Claro, vale, todo vale. total. En el espacio No, público no, ahí no, ¿eh? No, faltas de respeto, ahí hay que poner buenos límites, no. porque ahí educamos en que esto no, cariño, no, así no se habla. Pero en la parte privada sí. Entonces, si en ese momento el niño es capaz, se siente tan seguro, se siente tan seguro realmente de poder sacar toda su rabia y se siente escuchado por mi adulto, es que luego y va a salir a hablar con el hermano y a estar con el hermano desde mamá me ha entendido. Y no desde la rabia encima, que es que papá no me entiende, esto no es que, esa impotencia que crea rabia, que crea rencor y que hace que se acumule y que luego entre ellos haya esa explosión. Entonces, crear esos momentos distintos. Y en las peleas entre hermanos es importante que intentemos, dentro de lo posible, no hacer de jueces, ¿no? De tú lo has hecho bien, tú lo has hecho mal, porque generalmente nos hemos perdido gran parte de la discusión. Es difícil que estemos Efectivamente. 100%. Y además es que nos vamos a equivocar, sí o sí. Entonces, las discusiones, si se puede, creo que es mejor que las usemos para vamos a todos a pensar cómo resolver esto. O sea, aquí no hay que uno lo ha hecho bien y otro mal, sino vamos a ver cómo lo resolvemos, porque estáis sufriendo los dos. Entonces, vamos a ver. Y aquí otra vez volver a aprender a escucharnos. A ver, tú qué necesitabas, qué te ha ocurrido a ti, y ahora escuchamos al hermano, y mientras uno habla, no, el otro no tiene que. O sea, ahí les vamos educado a esperar turnos. Escucha a tu hermano, sé que no te está gustando lo que está diciendo, sin faltar al respeto, ¿eh? Porque aquí estamos ya en el ambiente, en el ámbito público, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te has enfadado? ¿Qué has necesitado que no has tenido? Y ahora tú, ¿qué ha pasado? Porque y luego vamos a buscar llegar a una vez que se han sentido escuchados, llegar a acuerdos, a negociación, qué parte de la responsabilidad es tuya, qué parte, bueno, ir trabajando bueno, eso, desde este lugar en que se sientan escuchados, ¿no? Porque muchas veces hay esa impotencia de, es que a mí no me escuchas, es que siempre el hermano, ¿no? Bueno, pues algo está pasando, vámonos en privado, primero te escucho a ti, luego nos vamos a la pública. Bueno, que es un trabajazo. Me parece súper importante esto que dices y además muy, muy, muy realista, pero a la vez, desde esta posición,
pienso, qué difícil el papel de padre. Saber escuchar, saber validar, saber que las emociones no se te suban a ti también. Eso Porque es. claro, tú ahí en ese momento también estás en una situación de crisis que no permite que tu día a día avance. Entonces, hay que tener la cabeza bien puesta, pensar mucho en frío y ahí con el reconocimiento, con la escucha, el reconocimiento, la validación, hay que ser como muy equilibrado, Inés. Bueno, y equivocarse, ser adultos, ya siempre hablamos de que no se trata de ser padres perfectos, sino suficientemente buenos, que aquí es como un 60-40%, ¿no? 60% de las veces que se sientan sentidos y acompañados y un 40% bueno, pues que intentaremos reparar y si no, pues ya está, ¿no? O sea, tampoco se trata de la perfección y a la vez creo que el tener el conocimiento es lo que nos puede llevar a intentarlo, a buscar hacerlo, a acompañar desde A ese otro lugar, mejorar, claro, equivocándonos, a mejorar, equivocándonos. a probarlo, a informarnos, a ponernos en Eso. contacto con profesionales que a lo mejor nos orienten. Yo creo que todo eso, o sea, toda esa parte de información, asesoramiento, acompañamiento, todo eso es vital y es interesante cuando lo necesitamos. O sea, que no le hagamos manías ni no, yo lo sé porque mis padres lo hicieron así de esta manera y mira qué bien me ha ido a mí, ¿no? Realmente hay que asumir que también nosotros pues necesitamos ayuda, ¿no? En algunas ocasiones. Sí, sí, y bueno, yo creo que ya terminando, ¿no? El, yo me quedaría como con una frase, ¿no? El que sí debemos mediar en estas relaciones, es decir, que sí nuestro papel como padres tiene impacto, que no, que lo usemos como oportunidad, aunque suponga un trabajo, ¿no? Pero sí tiene ese impacto, ¿no? Hay aquí Carlos, Mm, Carlos dice, sí, mi hija de 14 años tenía TCA y provocó mucha atención, bueno, mm, y necesitó mucha atención sí, mía y de su madre y una sensación de abandono de sí, su hermana de 3 años más pequeña. sí. Ahora lo entiende, pero fue una época Temporada, complicada de relación de claro, hermanas. Claro, ahí sí, sí. está, ahí está. Y aquí Pero bueno, validar esa sensación de abandono que tuvo como real. Cariño, si tú lo sentiste fue claro, real, tú lo sentiste así, ¿no? Decirle, no, cariño, yo no te abandoné. Porque ella lo sintió así. Entonces, si ella lo sintió, es real. A la vez, como papá y como mamá hicimos lo mejor que pudimos, pues porque fue una situación, pues me puedo imaginar que muy difícil, muy difícil, muy difícil. Y a la vez valido que tú pudieras sentir abandono. O sea, y lo siento con todo el corazón, con todo el alma. Y agradecer, ¿no? Agradecer que lo pueda nombrar, que nombre esa sensación de abandono, que nos lo pueda decir. Y bueno, pues esto es, ¿no? claro, pero Esto es. fíjate aquí, por ejemplo, no sé si, porque aquí no lo dice Carlos, pero podría ser que su hija a lo mejor no hubiera dicho nada y con el tiempo hubiera callado una sensación y la hubiera interiorizado, que luego con el tiempo también puede provocar problemas a posteriori, ¿no? Que luego tienen su origen en esa situación, en ese momento de diferencia, ¿no? Es todo muy complejo, pero como tú Claro, bien pero dices, escuchar, fíjate, Merche, con lo que dices que importante ser nosotros claro, proactivos en a eso me esto. refiero. Porque si la hija lo dijo, genial, porque qué bien, ¿no? Que tenga este autoconocimiento. Pero muchas veces, si nosotros ni somos conscientes de lo que nos pasa, ella no sé su caso, ¿eh? No estoy hablando del caso de ella porque gracias por traer este caso, porque nos ayuda a hablar de todo esto. O sea que gracias, Carlos. Pero a veces los niños no son, o sea, sienten malestar y no saben, es que me siento abandonado, no saben el No, por qué, claro, ¿no? Sienten esa soledad, malestar, sufrimiento, dolor, ¿no? Entonces, qué importante que nosotros proactivamente en estas situaciones, y de aquí estas charlas, ¿no? Pues para justamente que pongamos que ayude a tener conciencia de todo esto, proactivamente lo nombremos. Oye, ahora vamos a pasar una época muy dura y puedes tener sensación de abandono y nombrarlo. Y es una mierda, insisto, y a la vez es que ahora mismo es que es lo que toca pasar, es lo que toca pasar, ¿no? Pero el haberlo nombrado, el que la otra niña, el que se sienta vista, el que la nombren, el que le digan, jo, es que ahora mismo te toca una época también muy difícil a ti y voy a hacer todo lo mejor posible porque no estés tan sola. Y a la vez habrá momentos en que te vas a sentir sola y me va a partir el alma y no voy a poder hacer nada, ¿no?
bueno, estas conversaciones yo creo que son las que alimentan un poco el alma, ¿no? Un poco. Dentro de que no podemos quitar el dolor. No lo podemos quitar. Porque esta situación, por ejemplo, que nos comparte Carlos, es dolorosa. No lo vamos a poder quitar en ninguno. Pero sí quizás podemos quitar tanta soledad o quizás algo, ¿no? Claro. Bueno, complicado. El caso que yo comentaba es justo lo que le pasó a Carlos. Dice que ella lo manifestó unos años después. O sea, tú imagínate la soledad de esta niña durante, además de que además no quieren decir nada porque consideran que, bueno, bastante tienen ya mis padres, con todo esto que están viviendo con mi hermana, ahora si yo vengo y les genero más problema, imagínate tú qué carga supone para ellos, ¿no? Y bueno, pues todo esto que va alimentando un poco el malestar de las personas, ¿no? Y qué bonito lo que comenta ahora Carlos, que ahora lo hablan habitualmente, ¿no? Y esto es reparador. Claro. Esto ya es reparador, aunque sea posterior. O sea, ideal si estamos proactivos, nos damos cuenta y lo hablamos antes y acompañamos durante. Y a la vez, ideal también esto que cuenta Carlos. Es decir, si ahora ha dado pie a que la hija lo pueda comentar, a poder hablarlo en familia, a poder darnos la mano en el dolor, ¿no? De ¿cómo fue para ti esto? ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue para ti? Que los cuatro puedan nombrar cómo ha sido. Pedirnos disculpas si hay que pedir disculpas de algo. Llorar si tenemos que llorar. El poder ahora hablarlo habitualmente es absolutamente reparador. Claro. Reparador. Así me pone la carne de gallina. Así es. Pero ¿cuántas situaciones como esta hay? ¿No? Porque generalmente cuando entre los hermanos hay estas diferencias, generalmente es por algo parecido. No hace falta que haya una enfermedad, simplemente, bueno, mayor necesidad de atención por parte de uno de ellos, ¿no? Y a veces no hace falta ni que tengan ninguna problemática, o sea, simplemente que se perciban las cosas de una forma temperamental. Sí. Claro, ya está, suficiente. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, ¿no, Inés? Sí, mira, Carlos dice, hay mucho sentimiento de culpa y es bueno soltarlo, totalmente, totalmente. Claro, porque ese hijo, ese hermano que es como más disruptivo, que genera como más discordia, más problemática y tal, ahí lo detectas enseguida. Aquí está pasando. Claro. El que genera más dolor a posteriori es el que no dice nada, porque no quiere ser una carga más a sus padres, ¿no? Y ahí es donde encuentras el problema después, ¿no? Que si tiene bueno, si es posible que se explicite, que lo hable, yo que sé, una bajada en las notas, en los resultados académicos, lo que sea, ¿no? El consumo de alguna sustancia, en un momento así, pues empiezan a detonar con alguna cosa así, es cuando dices, uy, aquí está pasando algo, ¿no? Y fíjate, no nos hemos dado cuenta de todo lo que había detrás, ¿no? Pero bueno, qué bueno. Y el nombrarlo ya es el inicio, el que lo hayan podido nombrar, el que lo estén hablando ahora, de verdad que es el inicio de todo ese camino de reparación y de que la culpa se viva y se gestione desde que somos humanos. Y es que, claro, somos humanos. Ahí está. Y hacemos lo que podemos. Vamos a dejarlo aquí ya. No vamos a iniciar ningún otro tema porque solamente con comentarlo ya nos enganchamos. Lo dejamos aquí. Gracias a todas las personas que nos habéis estado viendo y a las personas que lo veáis después en diferido. Y nos vemos en 15 días con otro nuevo tema. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego, Inés. Adiós.